No sé si alguna vez te llegará este audio, pero que sepas que eres la persona a la que más he amado en este mundo. Que cuida por favor a mi niño. Por favor, cuida a mi niño. Y recuérdale siempre la mamá que ha tenido, por favor, aunque solo fuéramos 8 meses y 29 días. Y dile que es lo mejor de mi vida. Hasta el fin de mi existencia será. Soy horrible, amor. Soy muy malo. Me estoy ahogando y no puedo ya más. Te amo muchísimo. Y mi niño es lo mejor que vamos a en este mundo. Recuérdale a la mamá que tiene. Por favor, os amo. A mi hermano, a mis padres, a todos. Diles que los quiero a todos, de verdad. Esto es horrible. Te quiero. Lo que van a ver es un documental basado en la realidad. El relato de una experiencia propia. El 29 de octubre de 2024. Una fecha que quedaría marcada a fuego en la memoria de la provincia de Valencia. Aquella mañana, el cielo sobre la capital y sus alrededores se presentaba plomizo, cargado de una promesa de lluvia que, por sí misma, no parecía alarmante. El aire era denso, pesado, una quietud opresiva que muchos interpretarían como la calma habitual antes de un chaparrón de otoño. Pero esta vez, el presagio era mucho más oscuro. En Paiporta, Algemesí, Catarroja, Torrent, Massanassa y decenas de municipios, la vida seguía su ritmo inalterable. El tintineo de las cafeterías, el trajín en las panaderías, el murmullo de las conversaciones mañaneras, niños uniformados camino al colegio, padres y madres despidiéndose antes de la jornada laboral. Un día más, una rutina familiar que la mayoría creía inquebrantable. Sin embargo, bajo esa aparente normalidad, se gestaba la semilla de una tragedia sin precedentes. Días antes, la Agencia Estatal de Meteorología, AEMET, había lanzado sus advertencias. Con un lenguaje técnico que a menudo resulta distante, los boletines hablaban de una dana, una depresión aislada en niveles altos, formándose sobre el Mediterráneo. El viernes 25, los expertos ya apuntaban a un fenómeno significativo. Pero, ¿quién, en la vorágine del día a día, detiene su vida por una alerta meteorológica más? El lunes 28, las alertas escalaron. La gravedad de la situación comenzaba a ser evidente para los especialistas. Y la madrugada del 29, a las 7:36 de la mañana, la AEMET activaba la alerta roja para el litoral sur de Valencia. Fenómeno inusual, intensidad excepcional, riesgo muy alto para la población. Palabras que, en la quietud de una mañana de octubre, aún no resonaban con la fuerza de su verdadero significado. A las 9:41, esa alerta roja se extendía, abarcando ya toda la provincia. El mensaje era inequívoco, se avecinaba una tormenta extraordinaria. Pero la vida, obstinada en su rutina, se resistía a detenerse. Otra dana, ¿eh? Cada año lo mismo. Al final 4 gotas y ya está, lo de siempre. Eso digo yo, Juan. Mis niños al colegio, yo al trabajo. La vida no esperas a las tormentas. Esa calma engañosa, la ausencia de una lluvia torrencial inicial en la propia capital, contribuyó a un peligroso sentimiento de subestimación. La gente había oído la palabra dana, pero las imágenes de caos aún no se proyectaban en sus mentes. Pero mientras en la costa la calma aún se aferraba, en las cabeceras de los ríos y barrancos del interior, la naturaleza ya desataba su furia. A las 10 de la mañana, una hora clave, la lluvia comenzó a caer sin piedad en puntos como Utiel y Requena. No era una lluvia normal, eran muros de agua que golpeaban la tierra con una intensidad inaudita. Los pequeños arroyos que solían ser un hilo de agua, o incluso secos, se transformaron en cuestión de minutos en rugientes torrentes. El caudal se multiplicó exponencialmente. La tierra, ya saturada por lluvias anteriores, no podía absorber semejante volumen. Cada gota se sumaba a la corriente, acelerando su avance, cargándose de sedimentos y arrastrando todo a su paso. Las primeras crecidas sorprendieron a los vecinos de estos pueblos del interior. El agua invadió calles, arrastró los primeros coches que nadie había tenido tiempo de mover. La confusión inicial pronto dio paso a la alarma. Las sirenas de la policía local empezaron a sonar. Los primeros avisos por megafonía instaban a la población a buscar refugio en puntos altos. Las imágenes que llegaban eran fragmentadas, grabadas con teléfonos temblorosos, pero ya anticipaban la magnitud de lo que se avecinaba. En las llanuras de la Ribera y l'Horta Sud, la amenaza aún se sentía lejana, pero el agua, implacable, ya estaba en camino. Como un tsunami silencioso, la masa de agua se desplazaba hacia los pueblos más densamente poblados, siguiendo el curso de los barrancos y torrentes, engrosándose a cada kilómetro, ganando fuerza, velocidad y poder destructivo.
Vi el barranco del río. Nunca lo había visto así. Era como un mar marrón bajando por el valle. Mi tractor se lo llevó en 1 minuto. Solo pude correr y rezar. Y entonces la furia llegó a la llanura. Paiporta, un municipio a escasos kilómetros de Valencia capital, se convertiría en el epicentro de la tragedia. Su barranco del Pollo, un cauce generalmente seco o con escaso caudal, se transformó en una bestia desatada. La velocidad con la que el agua irrumpió en el casco urbano fue apabullante. En apenas minutos, las calles bajas de Paiporta dejaron de ser calles. Se convirtieron en ríos turbulentos, torrentes violentos que arrastraban todo a su paso. Los coches, estacionados en la calle o en garajes subterráneos, fueron las primeras víctimas. Vimos cómo flotaban a la deriva, chocando unos contra otros con el estruendo metálico de la desesperación. Eran juguetes a merced de una fuerza descomunal. Se apilaban, uno encima de otro, formando montañas metálicas de hasta 5 alturas, testimonios mudos de la potencia del agua. Los semáforos, las señales de tráfico, los bancos de los parques, todo desaparecía bajo un agua turbia, de color chocolate, que borraba las fronteras. Ya no había aceras, ni calzadas, solo una masa líquida que invadía sin piedad. El rumor de la riada, un rugido grave y constante, se convirtió en la banda sonora del terror. Desde las alturas, algunos vecinos que habían conseguido subir a sus azoteas miraban incrédulos. El agua devoraba sus hogares, sus recuerdos, sus vidas. La desesperación se grababa en sus rostros mientras veían cómo el nivel subía sin cesar, amenazando con alcanzar incluso las plantas superiores. Estaba en casa, viendo la tele, y de repente el ruido, un rugido. Miré por la ventana y el agua ya estaba en la calle. En 5 minutos entró por el portal. Subimos como pudimos al 3er piso, mi marido y yo. Desde allí veíamos cómo los coches chocaban. Parecía el fin del mundo. La furia del agua no conocía límites. En Catarroja, un municipio vecino, las persianas metálicas de los comercios cedían bajo la presión incesante de la corriente. La fuerza del impacto era tal que las infraestructuras colapsaban como si fueran de papel. Los cristales estallaban, los muebles eran arrastrados y lo que minutos antes había sido un negocio próspero, se convertía en un amasijo de escombros y barro. Pero la tragedia iba más allá de los daños materiales. La gente estaba atrapada. En Algemesí, el agua llegaba acompañada de una densa capa de barro que se aferraba a todo. El mercado central, corazón de la vida comercial del pueblo, fue arrasado sin piedad. Frutas, verduras, enseres, maderas, todo flotaba mezclado en un fango espeso y maloliente. Los comerciantes observaban impotentes cómo décadas de trabajo y esfuerzo se desvanecían ante sus ojos. El aire se saturó de un olor nauseabundo a humedad, barro y escombros, un aroma de devastación que tardaría semanas en disiparse. El estruendo del agua chocando contra muros y las persianas metálicas dobladas, los gritos lejanos y el silencio sepulcral de la impotencia componían una sinfonía aterradora. Mientras tanto, en Massanassa, la preocupación se tornaba en pánico en la residencia de ancianos. El agua se colaba sin remisión, subiendo rápidamente hasta las rodillas. Para muchos residentes, con movilidad reducida o nula, cada centímetro que subía el nivel era una amenaza existencial. Los trabajadores, héroes anónimos de aquella jornada, improvisaron evacuaciones en medio del caos, utilizando sillas de ruedas, alzando a los mayores en brazos, luchando contra el barro y la corriente para ponerlos a salvo. La dignidad y la vida de los más vulnerables, a merced de una fuerza descontrolada. En Torrent, la situación no era menos desesperada. Más de 300 personas tuvieron que ser desalojadas de sus viviendas, trasladadas de urgencia a un pabellón deportivo transformado en refugio. Pasaron la noche en la incertidumbre, abrigados con mantas de emergencia, alimentándose de víveres distribuidos apresuradamente, mientras la lluvia seguía golpeando incansable. Eran los primeros de miles que experimentarían el desarraigo forzoso de sus hogares. Mientras la catástrofe se desarrollaba a una velocidad vertiginosa, las líneas de emergencias colapsaban. El 112 se saturó con miles de llamadas desesperadas. Familias atrapadas en plantas bajas que veían el agua subir imparable. Personas incomunicadas, sin electricidad ni cobertura telefónica, que solo podían gritar por ayuda. Los gritos de desesperación se mezclaban con el rugido incesante del agua, componiendo una banda sonora de terror que resonaría por horas. El caos era absoluto, las autoridades desbordadas. En la autovía A3, principal arteria de comunicación, la situación era crítica. Decenas de vehículos quedaron atrapados en la corriente. Algunos conductores,
En un acto desesperado por salvar sus vidas, abandonaron sus coches y treparon a las medianas, buscando cualquier punto elevado donde la riada no pudiera alcanzarlos. Otros fueron arrastrados sin remedio, sus vehículos engullidos por la masa de agua y barro. La imagen de la A3 convertida en un río era una señal inequívoca de la escala del desastre. El puente que unía Paiporta con Picania, una infraestructura vital para la comunicación local, no pudo resistir la embestida de la riada. Cedió bajo la presión, fragmentándose y desapareciendo bajo el agua, cortando de raíz una vía esencial. Poco después, la línea del AVE entre Madrid y Valencia quedaba suspendida. La provincia, literalmente, se veía aislada del resto del país, un aislamiento físico y emocional que profundizaba el sentimiento de indefensión. Conforme pasaban las horas, las escenas se volvían cada vez más dramáticas y desgarradoras. Personas atrapadas en garajes, con el agua subiendo hasta el techo, intentaban escapar en una lucha agónica contra el reloj. Padres alzaban a sus hijos sobre los hombros, desafiando la corriente, para evitar que el agua los arrastrara. Vecinos, con un coraje admirable, se lanzaban al torrente con cuerdas improvisadas, jugándose la vida para rescatar a quienes no podían salir por sí mismos. Una cadena humana de solidaridad en medio de la tragedia. A las 4 de la tarde, cuando la riada ya había arrasado decenas de pueblos, se convocó la primera reunión del CECOPI, el Centro de Coordinación Operativo Integrado. Fue a esa hora, ya con muchos municipios bajo el agua y el desastre en plena efervescencia, cuando se solicitó la intervención de la Unidad Militar de Emergencias, UME. Una respuesta que, para muchos, llegó tarde. A las 20:12, los teléfonos móviles de los valencianos vibraron con un mensaje oficial. Una alerta que pedía a la población no desplazarse y esperar a nuevas instrucciones. Para entonces, cientos de personas ya estaban atrapadas y, paradójicamente, muchos habían corrido a intentar sacar sus coches de garajes que ya estaban inundados, poniéndose ellos mismos en un peligro aún mayor. Era el reflejo de la desinformación inicial y la magnitud de la sorpresa. Cuando la noche cayó sobre la provincia de Valencia, el paisaje era el de un horror indescriptible. El ulular constante de las sirenas de los vehículos de emergencia, el batir de las aspas de los helicópteros de rescate y los gritos ahogados de ayuda desde las azoteas de los edificios componían la banda sonora más aterradora de la catástrofe. Los rescatistas improvisaban balsas con cualquier material flotante, los voluntarios cargaban con ancianos en brazos y la población se organizaba a oscuras, con linternas y la fuerza de la desesperación, para salvar vidas. Al finalizar aquella jornada, la magnitud del desastre era ya innegable. Los rumores, que pronto se convertirían en confirmaciones, hablaban de decenas de muertos y centenares de desaparecidos. 2 guardias civiles, héroes en el cumplimiento de su deber, perecieron en acto de servicio, arrastrados por la corriente. En Paiporta, la alcaldesa confirmaría la trágica cifra de decenas de fallecidos, la mayoría vecinos de plantas bajas que fueron sorprendidos por la furia inesperada del agua. En total, serían más de 200 las vidas perdidas en la Comunitat Valenciana y en otras regiones golpeadas por la misma dana, dejando una herida profunda en la sociedad española.